Bueno, seguimos con nuestra serie de videos de cómo programar en Java. En este caso vamos a ver un ejemplo integrador del capítulo 6, el cual consta de métodos. Vamos a hacer un análisis más detallado de lo que son métodos y vamos a ver los siguientes conceptos. Métodos, este ejemplo va a ser un poco más corto porque muchas de las cosas de las que trata el capítulo, como por ejemplo métodos y campo static, la clase math, promoción de argumentos y casteo, ¿qué más? Overloading de métodos, ya indirectamente lo mencionamos en videos anteriores, digamos, sin referirnos específicamente a eso, ya los tratamos. Así que les voy a enumerar los métodos, los conceptos de los que trata el capítulo y vamos a hacer un ejemplo integrador un poco más corto que los anteriores. Vamos a ver entonces métodos y campos static, métodos con múltiples parámetros, pila de invocación de métodos, promoción de argumentos y casteo, paquetes de la API de Java, scope o alcance de variables y overloading de métodos. Para eso vamos a usar el ejemplo que propongo. Para eso vamos a valernos de este ejemplo. Vamos a hacer una aplicación integradora en Java que ilustre el funcionamiento de paquetes, scope, overloading y el resto de los conceptos que introdujimos sobre este capítulo. Para empezar vamos a hablar de paquetes. Si se fijan, tenemos la palabra reservada package al principio, libro, y casualmente el libro tiene el mismo nombre que el nombre de esta carpeta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, dentro de la carpeta source creamos un Java package que se llame, ¿cómo le podemos poner? Funcionalidades. No, ejemplo ilustrador, por ejemplo. Ejemplo, vamos a ponerlo. Ahora nosotros tenemos, si se fijan, tres paquetes acá. El primero, el libro, que contiene todas las clases de Java que estábamos usando para ilustrar nuestros ejemplos del libro. Y en este caso, un tercer paquete, Java Path, que son los que usamos para la otra lista de reproducción. Y en el tercer caso, un paquete que se llama ejemplo. Vamos ahí, no hay nada. Entonces, dentro de ejemplo, creamos una nueva clase de Java que le vamos a poner ejemplo capítulo 6. Acuérdense la convención camel case. Bien, package de nuevo, pero ahora dice package ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Con la palabra reservada package, lo que estamos haciendo es encapsular clases que guardan una relación entre sí dentro de un paquete. Acá yo, por ejemplo, podría crear otra clase. Segundo ejemplo, capítulo 6. Y de nuevo, este trabajo lo hace el IDE directamente, pero si nosotros estuviéramos programando con bloc de notas, deberíamos hacerlo manualmente. ¿Para qué? Para encapsular clases que tienen funcionalidades relacionadas. Un ejemplo muy claro de eso son los paquetes que nos provee Java a través de su API. Cuando hacemos import Java, y ahí tenemos el paquete de utilidades, el paquete de applets, el paquete de beans, el paquete de input-output, el paquete de language, el paquete de math, etc. Muchos paquetes. ¿Cuál es la idea de esto? Promover la reusabilidad del software, modularizarlo y en caso de que nuestro trabajo sea algo novedoso, disponibilizarlo de forma fácil de usar para el resto de la comunidad. Y si hacemos al revés, estamos usando un paquete que ya existe, que para nosotros sea fácil utilizarlo. Bien, imagínense que yo ahora estoy creando una librería, ejemplo, que tiene dos clases en las que cada clase tiene un conjunto de métodos y atributos que ejecutan una cierta funcionalidad que yo voy a usar. ¿Sí? Por ejemplo, vuelvo acá al libro, capítulo 6, y dentro de mi método main, yo hago algo en mi aplicación. En este caso, por ejemplo, vamos a
ilustrar el funcionamiento, la importación de módulos, nombres completamente calificados, todo eso, con un ejemplo de números aleatorios. La generación de números aleatorios por computadora hay muchas formas de hacerlo. Algunas son seguras, quiere decir que seguras, a ver, nada es 100% seguro, son virtualmente seguras, quiere decir que es difícil adivinar, hacer como la función inversa que realiza la operación de randomización y averiguar cuál es ese valor, y hay otras que son inseguras. Por ejemplo, la clase math de Java tiene un método, vamos a ilustrarlo acá, método estático random, pero esta forma de producir números aleatorios no se considera segura. Utiliza como valores de semilla, por ejemplo, la hora del sistema y otras variables de entorno, y aplica una función matemática para devolver un número pseudo aleatorio. Pero sí existe un paquete de Java que es, de nuevo, virtualmente más seguro, que es el paquete Java security.random security. Entonces, lo que vamos a hacer es, en una de nuestras clases, ejemplo capítulo 6, vamos a decir que nuestra clase en algún lugar hace uso de Java security secure random. Bien, ¿se acuerdan que hablamos de lo que son métodos estáticos, atributos estáticos? La idea de declarar algo como estático es que no hace falta instanciar la clase, no hace falta crear objetos que sean de ese tipo. Solamente con llamar a la clase ya podemos hacer uso de sus funcionalidades. Entonces, por ejemplo, y acá vamos a ilustrar varios conceptos, vamos a definir un método public static new random. ¿Qué es lo que va? Antes que nada voy a poner la vista en modo de presentación, así se lee un poquito mejor. Acá me faltó el valor de retorno, esto va a devolver un valor double. Bien, hablemos ahora de modificadores de acceso, palabras reservadas. Lo que yo estoy haciendo es que este método es público, es decir que cualquiera que invoque a la clase ejemplo capítulo 6 que está dentro del paquete ejemplo puede hacer uso de este método. Al usar la palabra static indico que no es necesario que el que necesite utilizar las funcionalidades de esta clase la instancia, es decir, no hace falta crear objetos de tipo ejemplo capítulo 6. Y acá, si se fijan, el IDE me está tirando esta advertencia porque no tengo un valor de retorno. Ok, ¿qué vamos a hacer con esta función? Vamos a devolver un número aleatorio. Para eso, arriba importamos la clase secureRandom con la sentencia import. Hay dos formas de hacer eso. Yo puedo importar una clase de forma específica o podría haber hecho import Java security asterisco. Haciendo eso yo estoy importando todas las clases que están empaquetadas dentro del paquete java.security, ¿ok? Por ahora vamos a hacerlo así para usar específicamente secureRandom. Para eso vamos dentro de nuestro método, vamos a crear una instancia de secureRandom. Random number igual a new secureRandom. Vamos a hacer que el valor de retorno del método sea un número entero para que sea más fácil. Y lo que hacemos es devolver random number next int. Y así, por ahora, la clase ejemplo capítulo 6, la única funcionalidad que nos brinda es un método estático que devuelve un número entero aleatorio. Vamos a hacer ahora otro método que se llame public static
Sí, voy a ilustrarlo de esta forma. Int new added random, el cual la idea es que reciba como parámetro un número entero x y me devuelva. Miren, lo que podemos hacer para evitar un poco de verborragia es esto. Entonces no tengo que estar creando una instancia de secure random dentro de cada uno de los métodos, pero ahora no es accesible. ¿Por qué? Acá interviene el concepto de scope o alcance de una variable. En este caso, la variable random number que declaré afuera, dentro de este método no existe. Pero, si yo le pongo un modificador private static, ahora el alcance de esta variable es privado, o sea que solo es accesible por los miembros de la clase, en este caso los métodos. Si yo quiero acceder a secure random, al random number fuera de la clase, no lo voy a poder hacer porque es privado. Y es estático. Al indicar que es una variable estática, el alcance de la variable es global dentro de la clase, ¿sí? Entonces yo puedo referenciar esa variable dentro de mi método y voy a devolver la suma del valor x más un número aleatorio. Random number, next int. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa acá? Public static int new added random. Lo que voy a hacer ahora es un método que tiene la misma funcionalidad, que devuelve la suma de un número x más un valor entero aleatorio, pero el método va a tener otra firma. Fíjense que no recibe parámetros. Entonces ahora voy a devolver la suma de dos números aleatorios. Random number next int más random number next int. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Depende cómo yo lo use. Depende cómo yo lo use a la hora de invocar los métodos. Si en mi clase principal, la que tiene el método main, yo invoco de forma estática con el nombre completamente calificado. ¿Qué es el nombre completamente calificado? Es el nombre del paquete, seguido por el nombre de clase, seguido por, utilizando el operador punto, el método que quiero utilizar. Después en la próxima, en la clase externa, lo vamos a ilustrar a eso. Depende cómo yo lo use. Si yo lo uso, invoco al método newAddedRandom sin parámetros, el que se va a ejecutar es este. Si invoco al método con un parámetro entero, el que se va a ejecutar es este. Y por ejemplo, si yo creo ahora otro método que sea public static void, es decir, que no tiene valor de retorno. New added random pero en este caso new int x y acá voy a pasarle como parámetro, por ejemplo, dos números enteros y en vez de usar la palabra return, porque yo no indiqué que el método tenga valor de retorno, lo que voy a hacer es realizar alguna operación dentro del método y mostrarlo o modificar alguna variable o alguna otra función. En este caso lo que voy a hacer es imprimir en consola voy a imprimir un mensaje que diga este método suma los valores de
especificador de formato entero, más especificador de formato entero, más, y entre paréntesis, por ejemplo, x, sabiendo que x es un número aleatorio. Voy a copiar esa línea. Vamos a decir el resultado de d más d más x igual a d es y la suma. Y acá le voy a poner los parámetros x, y arriba también x, y x, y después dijimos que ok, acá habría que invocar el número aleatorio int new random igual random number next int. Acá voy a llamar a new random y me falta sumar los tres, x más y más, acuérdense, buena práctica, separar, más new random. Bien, y si se fijan, acá el método tiene otra firma y otro valor de retorno. Entonces depende el uso que yo le dé en la clase en la que los esté invocando, el comportamiento que va a seguir mi programa. En este caso, declaro un nuevo número entero que lo voy a mostrar acá y después lo voy a sumar. Y volviendo un poquito al alcance y al scope, esta variable, newRandom, que es de tipo entero, solamente existe dentro del cuerpo de este método. Una vez que se termina de ejecutar todas las instrucciones de este método y se continúa con la ejecución del programa, la variable no existe. Es decir, yo desde esta clase o desde otra externa no puedo acceder a esta variable, ¿sí? Después vamos a hacer un mini ejemplo más clarificador de lo que es scope de variables. Ok, entonces ahora nos vamos a nuestra clase capítulo 6 Java. Y lo que hay que hacer para usar las funcionalidades que definimos recién es importar. Fíjense la estructura de nuestro proyecto. Lo que hay que hacer es importar la clase ejemplo capítulo 6 que está en el paquete ejemplo. Entonces vamos a importar no. La vamos a importar desde ejemplo capítulo 6 y el punto y coma para prevenir error de sintaxis. Una vez que esto está, volvemos a la vista más grande. Una vez que yo tengo importado ejemplo capítulo 6, como los métodos de ejemplo capítulo 6 son estáticos, yo ya puedo trabajar con ellos sin instanciar la clase, ¿sí? Si nos acordamos, ejemplo capítulo 6 punto, fíjense, ahí yo tengo los métodos disponibles, el valor de retorno de los métodos. Acuérdense que la variable random number, creo que era, no está visible porque era privada y es estática, solo accesible para los miembros de la clase, ejemplo capítulo 6. Bien, entonces vamos a ilustrar el funcionamiento de los tres métodos. Vamos a imprimir primero system out printf secuencia de escape, lo mismo de siempre. Un número, no, una suma aleatoria, especificador de formato, y vamos a llamar a ejemplo capítulo 6
new added random. Vamos a llamar en otra línea, vamos a copiar. Otra suma aleatoria. Esto es para que vean que dependiendo de la firma del método que yo use, fíjense acá me salen las opciones, uso la segunda y le paso un parámetro, por ejemplo 43. Otra suma aleatoria. New added random. Otro número aleatorio en realidad. No, a ver, déjenme chequear esto. Ahí está, new random nos devolvía un número entero aleatorio, no una suma. Entonces, lo que vamos a hacer es otra suma aleatoria, new random más, vamos a sumar dos números aleatorios, new random. Y el otro método, digamos que hacía lo mismo, devolvía suma aleatoria, pero tenía otra firma y otro valor de retorno. Acuérdense que imprimía, entonces yo lo llamo directamente y todas las muestras en consola se hace dentro del método y recibe dos parámetros. Vamos a pasar 14 y 67, por ejemplo. Ejecutamos nuestro programa. Y ahí lo tenemos. Una suma aleatoria, acá un número entero. Otra suma aleatoria, otro número entero. Otra suma aleatoria, otro número entero. Este método suma los valores 14, 67 más x. Vemos que x acá tiene un valor entero negativo. Puede pasar, acuérdense que los números aleatorios son completamente aleatorios. Se pueden poner parámetros si yo quiero que me devuelva un número aleatorio entre 0 y 10, por ejemplo. Todo eso se puede modificar dependiendo de lo que necesitemos, pero lo más importante acá es entender el concepto de módulos, métodos y campos estáticos, que ya los hablamos cuando hablamos de la clase más en un video pasado, y el overloading de métodos, que es definir un mismo método con diferente firma para que se pueda usar de varias formas. Y bueno, y con eso está bastante claro todos estos conceptos. Nos faltaría ahora clarificar un poquito más el concepto de scope. Para eso vamos a definir una variable estática dentro de la clase ejemplo capítulo 6. Esto hay que hacerlo acá, para que sea accesible por todos los miembros de la clase. Esta variable le vamos a dar un valor entero igual a 10. En esta instancia tiene un valor entero igual a 10. Bueno, me falta indicar que es un entero. Ahora vamos a definir otra variable entera dentro del método main. Fíjense, si yo quisiera acceder a x igual a 15, yo estoy haciendo referencia a x a la variable estática que estaba por fuera, ¿sí? Entonces, para que vean este ejemplo, vamos a hacer una impresión ahí. Y después yo tengo otro método, también public. Vamos a hacer un método privado para que no sea accesible por fuera. Private static void scope, como para ejemplificar esto. Vamos a declarar, fíjense, si yo quisiera acceder a x acá, x,
No lo voy a hacer con un método, sino que mejor con un ciclo. For ciclo repetición int x igual a 0, x mayor a menor a 5, x más. Lo que yo quiero que vean es que system out print line x exterior esta línea me va a imprimir el valor de x de la clase, ¿sí? El campo estático de x. Como es accesible desde dentro de la clase, yo la puedo modificar y después va a imprimir el valor actualizado. Ahora, si yo acá imprimo x, vamos a poner x exterior, vamos a ver qué valor toma x. Ejecutamos. Vamos a enfocarnos ahora en la segunda parte de este programa. Vean que acá, bueno, tengo un problema con el formato de nuevas líneas. Acá estoy accediendo al valor del campo estático x, ¿sí? Que es accesible para todos los miembros de la clase. Acá lo estoy modificando, lo estoy actualizando. Y cuando quiero imprimir x dentro del bucle, empieza desde cero. Esto pasa porque estoy hablando de esta x, que tiene otro alcance. Esta x solo existe en el contexto de este bucle. No tiene nada que ver con esta x. Si yo quisiera referirme a esta x, tendría que hacerlo de otra forma. Pero se entiende la idea de lo que es alcance. Esta x solo existe en el contexto de este bucle. Y así pasa dentro de métodos, dentro de otras estructuras de control como while, do while, etc. Bien, y con eso queda un poco explicado los conceptos de este capítulo, capítulo 6. Y bueno, nos vemos en el próximo.